a veces me preguntan cómo la gente llega a preguntarme cómo lo hiciste en 3 pasos. No puedo contarlo en 3 pasos. La verdad que hoy día me dedico al empoderamiento y desarrollo de líderes de salud, y es algo que me apasiona tremendamente y creo haber encontrado y hago un trabajo que me encanta. Es que uno no necesita vivir una crisis como la que yo tuve ese año, ¿cierto? Para mirarte al espejo y decirte, esta soy. Pero cuando tú estás en el mismo lugar, en las mismas paredes, siempre con las mismas personas, es muy difícil que tú lo logres ver. Cuando tú estás inserto en el sistema, hay mucho procedimental. Ahí tiene que entrar nuevamente el estado de conciencia de que somos personas, que mi paciente es una persona, no es el de la cama tanto, que mi equipo también son personas, y que frente a todas estas situaciones que puedan ocurrir, si bien hay protocolos, hay normativas, somos personas trabajando para personas. Hola, bienvenidos a un nuevo episodio de Simple Salud. En esta oportunidad, y como en todas las anteriores, tenemos una gran conversación que compartir. Nos reunimos con Isa Santamaría. Isabel Santamaría es coach de liderazgo certificada, es enfermera, por lo tanto maneja el mejor de la visión crítica de ambos mundos, el del liderazgo, la innovación y el cambio, y por otro lado el entendimiento profundo de los desafíos de salud que puede haber tanto en el mundo público como privado. En esta conversación, Isabel nos cuenta no solo cómo ha creado su método referente Impacta, sino también cómo su trayectoria la ha permitido conectarse con la innovación en salud y los protocolos de tratos a pacientes, pero al mismo tiempo encontrando los líderes responsables de generar los cambios y las mejoras significativas dentro del modelo de salud. Te invito a ver esta conversación porque es realmente interesante. Isa, 1.000.000 de gracias por acompañarnos en el canal, por mover agenda, múltiples oportunidades. Perdón mi desastre de agenda, pero ya por fin nos juntamos hoy día. Bienvenida. Gracias, muchas gracias por la invitación. Oye, yo por lo menos tengo como un montón de temas en la cabeza para preguntarte, pero mi gran pregunta, digamos, o la gran temática es cómo pasas de profesional de la salud a dedicarte a la formación de profesionales de la salud. Entonces, cuéntanos un poco de tu formación, de intereses. ¿Cómo fue que de repente dijiste, no, por aquí, marcha atrás, la otra calle? Hoy un viaje completamente bonito. A veces me preguntan cómo la gente llega a preguntarme cómo lo hiciste en 3 pasos. No puedo contarlo en 3 pasos. 300. Sí, la verdad que hoy día me dedico al empoderamiento y desarrollo de líderes de salud, y es algo que me apasiona tremendamente y creo haber encontrado y hago un trabajo que me encanta. Me encanta hacer lo que hago. Y ese viaje también nace, yo creo, desde mi vida. Yo fui scout desde los 7 años hasta los 21 aproximadamente, donde uno constantemente en ese espacio estás formando personas, pero no personas desde la teoría, ¿ya? Sino que estás formando buenas personas. Y en esos tiempos, cuando ya eras como en la segunda etapa, que estabas como en la compañía, que ya estás como entre los 11 y los 15 años, desde chiquitita yo fui la que llevaba el tótem, la que después me hacía cargo, lideraba el equipo, tenía todas las insignias, fui la jefa, la líder de las líderes. Sin embargo, yo nunca logré ver el valor que yo tenía para todos en ese momento hasta, yo creo que como los 34 años. Mira. Sí. Pero ese espacio de formación que fue muy bonito, me hizo también a mí adoptar una forma de ser en la vida. O sea, a mí algo que me ha abierto las puertas en todas partes son las relaciones interpersonales. Yo ahí siembro semillas, las riego, las cultivo, desarrollo mi lado más intuitivo también, y digo ya por aquí sí, por aquí no. Y en ese viaje, después me vine a Santiago, yo soy de Osorno. Me vine a Santiago a estudiar a la universidad,
y estudiar enfermería, que siempre me gustó el servicio. O sea, soy una persona que se mueve y se moviliza por el servicio. Y lo que hago hoy día también tiene que ver con el servicio, pero hoy día sirvo a las personas. Yo digo, hoy día soy un trampolín de éxito para otras personas. Yo hoy día soy muy feliz digamos, que al otro le vaya muy bien. Al mundo de la salud por la inquietud de servir. Sí. Sí, siempre. De chica hacía mucho voluntariado, después y la enfermería también tenía eso. Me encantó mucho el poder relacionarme con personas, que es de mis habilidades también. Y después, cuando salgo de la universidad, trabajé en el Calvo Maquena mis primeros años, por lejos mi mejor experiencia laboral, un lugar que me marcó profundamente, no solamente por los niños, que me encantan los niños, yo siempre supe que iba a trabajar, si trabajaba en salud iba a trabajar con niños, pero tuvo que ver con el equipo con el que me relacioné. Nos hicimos un súper buen equipo de amigas y el equipo era muy poderoso, pero nos colaborábamos mucho. Entonces, luego de eso pasé por otros espacios y llegué a la docencia. Estuve casi 8 años haciendo docencia. Ahí me formé. Yo creo que y ahí tuve la experiencia también de formar a otros. Y ahí incorporaba también lo que mi vida de chica, como de scout también, claro, de cómo sacar lo mejor de las personas. ¿Ya? Porque tú como formador puedes marcar muchísimo la vida de las personas. Entonces había un contexto, había una palabra o había una forma de hacer las cosas que hacía que esas personas finalmente lograran el resultado. No lo lograban por mí, ¿ya? Pero yo los empujaba a creer que eran capaces de hacerlo. O sea, lo logran por ellos mismos, claro. Claro. Pero hay una guía, hay un facilitador, un rol ahí que acompaña. Y en todo esto de estar súper presente dentro de vivir en carne propia cuáles son las necesidades de salud, también yendo a práctica clínica con los estudiantes y ver cómo hoy día el sistema de salud se lleva a cabo, pareciera, y desde el desconocimiento social de cómo trabaja un equipo de salud de manera interna, que todo es súper happy y que todo funciona, que todos se llevan súper bien, y la verdad no es así. Hay mucho ego de por medio, mucho ego intelectual, y a veces ese ego limita el resultado y el fin final, que es la atención del paciente. ¿Sí? ¿Por qué? Porque tú te pones al servicio de la persona, ¿ya? Entonces, para yo poder brindar una mejor atención de salud, no lo hago detrás de un escritorio trabajando frente a un computador. Sabemos cuando trabajamos en salud que vamos a trabajar con más personas para atender y hacer que otra persona recupere la salud o prevenga la enfermedad. ¿Sí? Entonces hay ciertas habilidades que tienen que los líderes necesitan trabajar. La comunicación, la empatía, el poder hacer que las personas me entiendan el mensaje que yo le quiero entregar. Y hoy día hay muchísimas necesidades dentro de los equipos de formación de estos líderes, porque a ti como profesional de la salud, créeme que a nadie le enseñan a liderar. Sin embargo, desde el primer año de universidad te hablan de liderazgo. Siempre se habla de liderazgo, el líder, los tipos de liderazgo, pero ¿cómo se vive el liderazgo? ¿Cómo se entrena el líder? ¿Sí? Y yo siempre digo, el líder no se entrena leyendo papers, ¿sí? Ni escuchando podcasts o programas. Sí. Se entrena haciendo. O sea, yo tomo lo que está en un libro, yo tomo y lo pongo en práctica. ¿Ya? Entonces, oye, perdona que te interrumpa, pero es que es muy interesante el contraste porque... Sí, el contraste porque si yo pienso como en bueno, tú lo mencionaste, en los equipos de salud hay un elemento, digamos, como central que tiene que ver con la interacción con otros. Pero además yo sumaría que
si es que trabajas digamos, en contexto clínico, o sea, con pacientes, además vas a estar sometido a muchas crisis. O sea, de todas maneras. Emergencia tras emergencia tras emergencia, o turnos, o qué sé yo. Inclusive si trabajáis en un servicio de urgencia, tu trabajo es manejar las crisis permanentes una tras otra. Y, de nuevo, volviendo como a la teoría, justamente donde se manifiestan las características o los liderazgos, o donde debiesen entrar a jugar las herramientas de liderazgo, es en las crisis. Entonces, como que no podría pensar en personas que necesiten o que debiesen desarrollar más el liderazgo que los profesionales de salud. Porque Sin están duda. permanentemente sometidos a crisis ya con los recursos que haya, sean muchos o pocos. Muchas veces está ahí, como decís tú, enfrentado a la continuidad de la vida de un paciente. O por un accidente o por qué sé yo. Entonces, como múltiples las situaciones, pero es una crisis tras otra. Claro. Entonces, no tener esas herramientas, como decís tú, entrenadas, es una tremenda falencia. Sí, y ahí hay liderazgos muy positivos y otros que sin duda necesitan trabajar, pero se ven dos cosas importantes. Uno, que cuando tú estás por ejemplo, en esta donde tú necesitas actuar, ¿cierto? Hay alguien que dirige y que dirige las acciones y finalmente todos vamos a ese punto para sacar adelante la tarea, ¿sí? Y ahí tiene que ver como con un liderazgo más de orden y de dirección y ser muy claro, pero esa es una parte. Pero ¿qué pasa cuando ese paciente ya se recuperó o el paciente falleció? Tú como líder de equipo necesitas seguir sosteniendo al equipo. Todo el turno, todo el día, la semana, ¿sí? Entonces, ¿por qué? Porque a ti te afloran emociones, porque tú tienes una visión también de tu trabajo y empiezan a haber distintas perspectivas de las cuales tú tienes que ser capaz de sostener. ¿Para qué? Para sacar lo mejor de las personas. Entonces, no es solamente en el momento donde estamos ahí full, sino que es un constante, ¿ya? Y en salud sobre todo, si nos vamos hacia la neurociencia, que es lo que hoy día yo dejé de estudiar más la fisiopatología del cuerpo humano y me fui más al cerebro y las neurociencias y el comportamiento humano, que me encanta. Estas acciones rápidas, ¿cierto?, que generan estrés, liberan constantemente cortisol, y el cortisol también hace que tus decisiones no vayan directamente, no pasen tan fácilmente, por ejemplo, a la toma de decisiones de la corteza prefrontal y tú tomes buenas decisiones, sino que lo haces de manera desde tu cerebro más primitivo, y vienen los gritos, ¿cierto? Claro. Vienen acciones que a veces tú dices, chuta, ¿a quién no le ha pasado? Que dice, oye, me arrepiento de lo que dije, me arrepiento de lo que hice también. Entonces, el nivel de conciencia que tenemos que tener para poder liderar equipos es muy alto, ¿sí? Tenemos que ser muy conscientes en el cómo nos comunicamos, ¿sí? Porque es fácil decir, no, es que estábamos en ese momento, o yo soy así, como dicen, es que yo soy así, me tienen que entender. Eso ya no va, ¿sí? Sí, sí. Eso ya no va. Entonces, es todo un contexto donde el liderazgo juega distintas acciones, como la parte más estratégica y de acción, pero también tiene que ver con el poder visualizar y poder empoderar también a tu equipo para que tomen ellos buenas decisiones y fortalecerlo finalmente. Oye, antes de como de entrar de lleno en lo que está ahora y en el programa referente Impacta. Referente Impacta, perdona. Cuenta un poco qué pasaba en ese momento que dijiste, no va por el lado, como decís tú, de fisiopatología o de enfermería al 100%, a pesar de que había pasado años en el hospital. Igual me encanta. Pero ¿qué pasaba en tu vida? ¿Qué hizo el clic como para decir, a ver, aquí hay algo que hay que abordar? Sí. O que hay que mirar distinto. O sea,
me acuerdo que en ese tiempo yo trabajaba en una universidad, estaba a cargo de una asignatura, pediatría, y todo muy convencional también. Pero yo en mi vida, y eso también me lo valoro, yo siempre he sido bien valiente, ¿ya? Y bien arriesgada. Me vine a vivir a los 17 años a Santiago, sin conocer ni saber tomar una micro. Entonces me fui forjando también mi propia ruta. Uh-huh. Y me he dado cuenta también, cuando miro hacia atrás y me haces esa pregunta, ver que al final he hecho siempre las cosas que he querido hacer. Hay un patrón. Sí. Entonces llega un momento en mi vida que también lo abordo siempre con mis clientas y en charlas y cuando hago jornadas, que yo el 2018 tuve una crisis personal bastante grande. Terapia, psicólogo, psiquiatra, terapia holística, todo, ¿ya? Y fue ahí cuando yo te decía que recién vi mis capacidades, porque fue la primera vez que yo me sentaba a ver que todo lo que había recorrido no había sido suerte. Que todo eso que la gente me decía que yo era, no había sido al azar. Eran mis propios méritos personales. Y ahí me di cuenta, oye, en realidad mis grandes capacidades tienen que ver con la empatía, soy capaz de sociabilizar muy bien con la gente, tengo una capacidad de comunicar de manera intencionada y hoy día, como lo sé, lo ocupo a mi favor. Pero en ese momento yo me medía como una galla más nomás. ¿Sí? Y esto es súper loco. Hace como 4 años, o sea, no, 3 años, me encuentro con una de estas chicas con las que yo estaba en los Scouts, en un evento de fundadoras, que es una comunidad de emprendedoras en la que yo me metí porque emprendí. Y a mí en la universidad no me enseñaron a aprender. Es otro de los ramos que faltan en las mallas. Sí, entonces me metí a esta comunidad y me tocó ese año, ahora viene el 11 de octubre ese evento, en la Hacienda Santa Martina. Me acuerdo que habían 1000 personas, habían 2 escenarios y uno de 300 personas, y la Lore Gallardo, que es la CEO de Fundadoras, me dice, Isa, quiero que animes uno de los escenarios que tiene 300 personas. Ahí mismo. ¿Ah? Ahí mismo. No, previo. No, previo. Pero en el fondo, yo enfermera animando un evento, ¿ya? Entonces, y ahí llega la Vicky, me acuerdo, y me dice, Isa, yo siempre en el fondo he seguido tus pasos y siempre he admirado mucho lo que tú has hecho porque eres valiente. Y me empezó a decir muchas cosas y yo me quedé como... Y yo dije... Y ahí en ese momento sí lo podía ver, pero antes no era capaz de verlo. Entonces, ¿a qué punto yo y a qué voy también? Es que uno no necesita vivir una crisis como la que yo tuve ese año, ¿cierto? Para mirarte al espejo y decirte, esta soy. Y después de yo vivir esa experiencia, y eso fue como el cambio radical, yo dije, hay gente que camina por este mundo que está igual que yo antes, ¿sí? Que es extraordinaria o extraordinario, que está logrando muchas cosas, sin embargo no cree en sí mismo, duda, se atreve poco y no se valora realmente como el resto de la gente te está mirando. Entonces ahí fue cuando yo dije, y me vi y dije, esto es lo que yo quiero hacer, porque en salud lo veía estar lleno. Y yo como enfermera, también las enfermeras tenemos mucho síndrome del impostor, como que hay una validación constantemente, te tienes que estar validando ante el equipo médico. Sin embargo, quienes lideran los servicios, el recurso humano, los insumos, el abastecimiento, son los equipos de enfermería. Uh-huh. Y eso, a la larga, te va trayendo creencias limitantes que tú no logras sacar. Entonces, digo, ¿cómo hacer que y no solamente enfermera, sino que todo el profesional de salud en general sea capaz de creer que puede lograr cosas mucho más grandes, ¿sí? De atreverse a hacer más cosas, pero sabiendo primero quién es. En el fondo, tener ese espacio de mirar, decir, ya, estas son mis fortalezas. Y después ya me certifiqué como coach. En ese tiempo, el 2019, yo estaba embarazada de mi segundo hijo. Me certifiqué como coach cuando todavía el coaching no era
como tan popular, ya no se hablaba tanto del coaching. Y tuve que entrar un poco a evangelizar con este tema de mi visión del liderazgo y también cuando empecé a tener mis primeras clientas y clientes, empezar a ver que esa pregunta que yo le hacía, ¿cuáles eran tus fortalezas? Y te estoy hablando, no sé, personas que estaban a cargo de 200 personas. No sé. Entonces tú decís, aquí hay una oportunidad. Y no solamente una oportunidad de cambio para el otro, sino que hay una necesidad, ¿sí? Porque cuando tú haces algo donde tú sabes que eres bueno para eso, sino que no lo haces por cumplir, ¿sí? Por cumplirle al paciente, por cumplir los indicadores, por cumplir las metas institucionales, sino porque aquí tú estás poniendo lo mejor de ti, porque hay objetivos personales que tú también tienes puestos en esto. Tu rollo y tus motivaciones cambian. Tu forma de hacer salud también cambia. Entonces, ahí yo dije, aquí hay un terreno muy fértil, muy desafiante, porque, como te decía anteriormente, este tema del ego y el ego intelectual, quién sabe más, quién ha escrito más papers, quién habla con las palabras más difíciles en una entrega de turno, no te hace... como un idioma aparte. No te hace mejor líder. Oye, que te escucho y bueno, inevitable repasar el proceso propio también, me acuerdo, esto es una anécdota personal, pero me acuerdo hace un tiempo atrás, yo estaba, todavía no partía, digamos, como este formato, no partía Simple Salud como tal. Entonces yo estaba haciendo como mis primeras pruebas y aprendía, qué sé yo, de iluminación, de microfoneo, ¿cachai? Cómo armar el cuadro, así como cosa técnica básica. Entonces alguien me pregunta, oye, ¿y si te sale mal? Y yo como que... No. Y una vez que lo dije me volví consciente de que en realidad no pasa nada. Porque, o sea, es como dicen, o tuviste éxito o aprendiste. ¿Cachai? Es una mirada distinta del error, del proceso, una mirada distinta del aprendizaje, una mirada distinta de uno mismo. Y aquí conecto con lo que decías tú también de la etapa de Scout, pero también está esta conversación de previo a, ya, tú tenés que animar en este evento. Y es que si no te sometes a cosas nuevas, ¿cómo sabís, po? Nunca. Como decís tú, ya, bueno, si sabís, uno en teoría sabe lo que hay que hacer. Hazlo. Llega el momento donde tenéis que hacerlo y ver qué pasa. Y yo creo que cada día es como una de esas oportunidades para ver qué pasa. Sin duda. ¿Cachai? Y creo que ahí es donde está la diferencia, donde que sea un día como cualquier otro o que sea el primer día que probaste algo. Porque algo va a pasar, algo te vaya a llevar, algo aprendiste, o por último, o sea, no era. ¿Cachai? Entonces creo que hay un valor gigante ahí. Y pasándonos ya como al hecho de, bueno, identificaste una oportunidad, identificaste una necesidad, identificaste la oportunidad, identificaste básicamente como el foro a quienes te ibas a dirigir, que eran profesionales de la salud. ¿Cómo lograste, bueno, ya tenías más herramientas de coaching también, pero cómo lograste como paquetizar? ¿Cómo llegaste a decir, ya, Referente Impacta es el programa y lo estructuro y tiene contenido y tiene una duración y tiene un público objetivo? Porque ya llevo un poco más de 4 años haciendo esto. No, claro. No Referente Impacta. Ah, ya, ok. ¿Cachai? No Referente Impacta. Referente Impacta nace ahora. Pero he tenido la oportunidad de viajar a distintas partes del país, a entregar herramientas de lo que me he ido formando y motivar y entregar herramientas prácticas a miles de personas en salud. He acompañado a decenas de líderes de salud en procesos personalizados. Entonces yo dije, aquí hay algo que falta del personalizado, que tenía que ver con crear comunidad, ¿ya?
¿quiénes llegaban a mí a tomar una mentoría? Imagínate, líderes que buscan ser mejores líderes. Son los menos, pero son oro puro. Cuando llega alguien que me dice, quiero ser mejor líder para mi equipo, ¿sí? Tú ahí te estás dando cuenta que es una persona que se sabe de sí mismo que hay algo que tiene que mejorar, ¿ya? El 5% de las personas en el mundo están en ese porcentaje. Entonces, las personas que llegan ahí tienen una apertura maravillosa para poder efectivamente hacer lo que yo como coach las invitaba a hacer. Yo digo, aquí no vienes a estudiar, aquí vienes a tomar acciones, a tener la reunión que estás evadiendo hace mucho tiempo, a tener la conversación difícil con esa persona de tu equipo, que es difícil, ¿sí? A poder estructurar tu día a día, a poder establecer cuáles son tus metas de aquí a un año, personales, ¿sí? A ver en qué espacios quieres crecer, dónde están la gente de tu equipo, dime cuáles son las fortalezas de cada una de las personas de tu equipo, cuáles son sus motivaciones. La gente no tiene idea. Entonces se está perdiendo la gran oportunidad de hacer crecer a su equipo, pero esa gente que llega aquí está dispuesta, ¿sí? Me dice, ya, guíame. Entonces digo, esa gente es tremendamente valiosa, porque además, y siempre digo, es un honor para mí hoy día mentorearlos, siempre cuando llegan a esa primera sesión inicial preguntando, porque son profesionales extraordinarios. Todos son profesionales extraordinarios, líderes de equipo grandiosos, que están altamente también formados, tienen muchos postítulos, tienen una especialización profunda en sus áreas. Sin embargo, hay algo que nadie les ha ayudado, que tiene que ver con el poder ser un mejor líder, pero de verdad, ¿sí? Entonces, ahí, ¿qué me faltaba después de haber hecho muchísimos de estos acompañamientos personalizados? Uh-huh. Yo veía que, no sé, a quien estaba coachando de Coyhaique, con la que estaba coachando de acá de Santiago y otras en Chillán, por ejemplo, distintas, o de distintos lugares, tenían el mismo dolor inicial. No se creían el cuento, ¿sí? Tenían miedo a tomar algunas decisiones. También habían cosas que son súper soñadoras también y son líderes optimistas que de verdad ven el vaso medio lleno y dicen, hoy día estoy aquí porque quiero que las cosas sean mejores y tengo la visión de que efectivamente va a ser así. Entonces, esas personas en la salud hoy en día, cuando la salud es un desafío constante y un incendio constante, es gente que tiene que conocerse. Yo dije, esta gente se tiene que conocer, ¿ya? Y lo primero que hice este año fue un evento que se llamaba Impacta, ¿ya? No Referente Impact, se llamaba Impacta, lo hice como en mayo. Y ahí convoqué a distintos líderes de salud a conversar, pero de las cosas que nos pasaban, ¿sí? Cuando terminé esa sesión, se acercó mucha gente, nos sacamos fotos, fue súper bonito. Y me dicen, Isa, ¿sabes qué? Primera vez que me siento en un espacio donde no creo que estoy loca. Porque siempre yo soy como, ¿cómo se te están ocurriendo más ideas? ¿Por qué siempre nos estamos haciendo las cosas mejorando constantemente? Porque al haber tanta demanda y muchas cosas, ¿qué tiende la gente? A hacerlo cómodo, ¿cierto? A estar en esa zona de confort. Y la salud te lleva también a eso porque la pega, eso igual es harta. De verdad, el desafío es grande. Pero siempre podemos hacer las cosas mejor. Entonces, crear un espacio con toda esta experiencia de años que ella llevaba formando estos líderes con muy buenos resultados, que habían tenido efecto muy positivamente en sus equipos y en su forma de liderar y en empoderarse también, que tenía que ver con crearse el cuento. En el fondo, yo puedo llegar a hacer grandes cosas. Elaboré programas. En el fondo llevé este programa que era más personalizado a un programa grupal, porque es una mentoría grupal, pero es una mentoría de altísimo nivel, son solamente 20 cupos, no es grande, no es masivo,
porque hay herramientas que no las vas a encontrar en otras partes. Ejercicios de PNL, reflexiones y conversaciones profundas de lo que realmente nos pasa, la comunidad, porque ese aprendizaje de lo que tú estás haciendo y tú estás viviendo como, no sé, jefe de un enfermero jefe de un servicio de urgencia, me sirve a mí que soy la encargada de enfermería de todo un hospital en otra región. Uh-huh. ¿Sí? Tu decisión, que tal vez justo lo que yo estoy viviendo ahora, lo puedo ocupar como una idea. Entonces, ¿qué pasa? Estos liderazgos, cuando tú lo haces con muchas personas y son súper complejos, es súper solo también. ¿Sí? Entonces este es también un espacio que hace que tú te sientas más acompañado, que puedas pedir ayuda. Nos cuesta a la gente de salud pedir ayuda. O sea, a todos nos cuesta, yo creo, es un desafío permanente. Pero también nos cuesta pedir ayuda, y el líder hoy día, sobre todo hoy día, el líder que se transforma en referente, ese líder que llega a más personas, es el líder que se muestra vulnerable. No hay nadie en este planeta que sea bueno para todo, ¿cierto? Y yo, si sé perfectamente, por eso es tan clave, para qué soy bueno, voy a tener también súper claro para qué no soy bueno, no soy tan bueno, ¿cierto? No tengo tanta habilidad. Ahí pido ayuda. Que alguien haga esa pega por mí, pero no porque lo quiera yo mandar. Entonces ahí tiene que ver otras habilidades que surgen del liderazgo, la negociación. ¿Sí? Constantemente en salud estamos negociando. Tú tienes que transformarte en un buen negociador. ¿Sí? Negociamos con las familias, negociamos con los pacientes, con los equipos, con los directivos, con la gente del banco de sangre, con los del laboratorio. Estamos constantemente negociando. Entonces, pero esa negociación no puede ser sin pensar. ¿Sí? Es estructurar también para intencionar esa comunicación y lograr el resultado que quiero. No porque yo quiero, porque yo, Isabel Santamaría, lo quiero y quiero salirme con la mía, sino en pro del paciente, ¿cierto? Entonces, ese trabajo que tiene que hacer el líder de salud, de salirte también de este espacio y mirar arriba, como en perspectiva, qué es lo que está pasando. ¿Qué está pasando? Es clave. Pero cuando tú estás en el mismo lugar, en las mismas paredes, siempre con las mismas personas, es muy difícil que tú lo logres ver. Con el ejemplo que mencionabas tú de volverte consciente, digamos, de tus habilidades. Y es que romper con la cotidianidad es una de las cosas que yo creo muy difíciles. Porque para ti, o sea, desde una manera de decirlo, todo genera tedio. Y uno se acostumbra a todo. Sí. Entonces, cuando algo es cotidiano, no lo dimensionas. Es como que necesitas el contraste para poder verlo, digamos, en colores de nuevo. Oye, dijiste algo que me llama mucho la atención, porque creo que detrás hay un concepto muy, muy poderoso, y es la intención. Es hacer lo que uno hace, en este caso profesionales de la salud que tienen un tremendo impacto. O sea, está ahí en relación más cercana o más lejana, pero en relación con pacientes, con personas que tienen la salud deteriorada o con alguna condición permanente. Pero hacer lo que haces cada día con la intención de que sea mejor. Por supuesto. Y como te digo, creo que es súper poderoso, porque es como la antítesis del tedio, de esta cotidianidad que te digo. ¿Cuál es la intención de hoy? Y obviamente uno no quiere cambiar el mundo todos los días, pero con un día a la semana es mejor que ninguno. O sea, es una cuestión de consistencia en el tiempo. No, y también ya nuevamente como a cómo nosotros le abrimos la puerta a nuestro cerebro de lo que queremos ver. ¿Ya? Uh-huh. Si esta frase que uno dice, me levanté con el pie izquierdo, y te empiezan a suceder cosas negativas durante todo el día, es porque tú le abriste la puerta al cerebro para que solamente suceda eso. Claro. Entonces, ¿por qué no lo haces a la inversa? Es mucho de lo que habla Víctor Coopers en relación a la actitud que tú le pones al día todos los días, porque
sobre todo en salud, de verdad, porque el desafío es súper grande, ¿ya? Y créeme que siempre van a haber situaciones complejas y difíciles y que resolver, ¿ya? Pero si yo no pongo el foco en lo que sí ha funcionado y en lo que sí es bueno, voy a terminar súper desmotivado y deprimido. Yo creo que eso es lo que pasa como a nivel generalizado. Ahora, y ahí el líder es muy clave, porque si yo como líder tengo esa actitud, ¿qué le pides al equipo? Claro. ¿Qué le pides al equipo? Y ahí se suman otras cosas también. O sea, de verdad, que tiene que ver con mi ecosistema, en donde yo estoy. Es distinto estar en un lugar súper lindo, limpio, que huele bien y iluminado, ¿cierto? A que esté en un lugar donde no tengo ni siquiera para hacer una curación. Esto también te va desmotivando. Sin embargo, ahí surge la innovación, ¿cierto? Donde encontramos soluciones. Pero para encontrar soluciones necesito pararme en este lado optimista de la vereda, ¿ya? Créeme que no hay ningún creador de innovación o de ideas que hayan empezado, digo, esta cuestión no va a funcionar. Claro, no hay ningún innovador pesimista. Porque... No. Oye, sigo pegado con el tema de la intención. Me volaste la cabeza con el concepto, pero por simple que parezca, pero lo encuentro muy poderoso. Oye, aquí es donde yo creo que se junta toda esta como características personales, experiencia, todo este camino que todos estos puntos que empezaste a conectar con el hecho de como enfrentarte o tomar distancia respecto del mundo de la salud o de profesionales de la salud, donde algo conversábamos antes de prender las cámaras, que a diferencia de otros sectores de la economía, de la sociedad, es predominantemente con presencia femenina. Por lo tanto, hay una serie de elementos que pudiesen ser menos relevantes o menos predominantes en otras actividades que en el ámbito salud, teniendo mayor presencia femenina, son muchísimo más determinantes de la continuidad, del desarrollo, de la vida misma, digamos. Y por lo tanto, entre otras cosas, de darse el espacio para poder reflexionar, querer invertir en uno mismo, por supuesto, romper esa cotidianidad y darle una intención. Y ahí me hablabas tú de el sector de la salud concentra aproximadamente un 70% de fuerza laboral femenina, que eso yo creo que no se replica en ningún otro sector de la sociedad. Hay un alto porcentaje de trabajo en turnos, o sea, 24/7. En el fondo esta cuestión funciona a full capacidad 24/7. Y es como yo diría de las actividades que permanentemente viven en escasez. Es como independiente que tengas un bueno o un lugar no tan bueno para trabajar, siempre hay menos recursos que ver sus necesidades. Entonces yo creo que eso también genera un espacio para que programas como el Referente Impacta tengan un rol muy valioso. Por supuesto. ¿Cómo ha sido como la experiencia de las personas que han pasado por el programa o en programas previos a este, en iteraciones previas? ¿Cómo es encontrarte con esas personas? O sea, muy bonito. Hoy día estamos estamos viviendo la primera generación, ¿ya? Cuando estemos haciendo cursando la segunda generación, se va a finalizar la primera, pero esto me ha pasado porque no es la primera instancia que yo hago, sino que he hecho otros espacios de encuentro. Y como te decía, y ayer me llegó como fue muy revelador. Tuve entrevisto a las personas que ingresan a este programa, porque de verdad este programa no es para todo el mundo, ¿ya? Primero es para personas que estén dispuestas a mirarse al espejo, ¿ya? Cosa que no es fácil. Cosa que no es fácil y que no todos quieren hacer, que estén dispuestas a mejorar y que están buscando efectivamente ese impulso que no han encontrado en ninguna parte. Entonces, tuve esta entrevista con una enfermera que era jefa de un servicio muy especializado en un hospital,
de alta complejidad. Llevaba cerca de 4 años como líder del equipo. Entonces me dijo, llevo 12 años en la unidad en la que estoy ahora. Y me dice, pero cuando me dice el 2021 llegué y justo ese año que tuve que asumir la jefatura, yo venía desde mi postnatal y mi hijo se enfermó 10 veces. 10 veces en el año. Entonces me dijo, fueron años difíciles hasta que esto se volvió como un poco más estable y recién ahora, 2021, recién ahora siento que estoy en momento para poder invertir en mí. Entonces uno dice, de verdad, el liderazgo, y ahí yo hice como toda la vuelta de los programas que hoy hay de liderazgo en salud, no hay ninguno que toque directamente la confianza personal, donde hablemos efectivamente de la maternidad. ¿Cuánta gente sale a trabajar y tiene que, no sabe si es que va a llegar la persona que va a cuidar a tu hijo en la noche, que toda esa logística, te empiezan a llamar porque el niño tiene fiebre, ¿qué hago? Tú estás atendiendo a un paciente, a veces te toca atender niños y tu niño enfermo en la casa. Entonces, y no solamente eso, vienen con todas estas creencias limitantes que también tenemos las mujeres, que tienen que ver con la ambición, que tienen que ver con ser buenas madres. Entonces, si eres buena madre, pareciera que eso se aleja también de ser una profesional exitosa. ¿Por qué no podemos ser profesionales exitosos? ¿Por qué no podemos hablar de plata y de dinero, efectivamente, y decir, oye, ¿sabes qué? Yo trabajo en salud y también quiero ser millonario. Eso no se habla. Nadie lo habla. Incluso te juzgan. Claro. Porque con la salud no se lucra. Y no es que lucre con la salud, sino que yo quiero, en el fondo, servir a las personas, pero también quiero crecer. Pero si lo dice otra persona desde otro espacio, esa mirada no es así. Entonces cargamos muchísimas creencias limitantes que hay que destrabar, porque ¿cuál es mi misión? Que las personas que llegan a este espacio se les abre un poco ese techo y puedan crecer. ¿Sí? Que puedan adquirir una herramienta y darse cuenta que todo eso que tienen en mente, porque tienen muchos sueños en mente, esas ideas que la pueden llevar a cabo y pueden lograr grandes cosas. Y le digo, no se pongan esta meta hasta aquí, pónganse una meta grande que los desafíe a cumplirla. El ser humano necesitamos desafíos. Yo siempre doy el ejemplo, si tú vas al Cerro Manquehuito, ¿has subido alguna vez el Cerro Manquehuito? Sí. Hasta la cruz. Ya, hasta la cruz. Cuando subiste la primera vez el Cerro Manquehuito, ya. ¿Cómo fue? Entretenido, pero largo. Largo, como en un momento, ya uno dice como, no pensé que iba a ser así. Claro. Ya, no pensé que ya. Sin embargo, cuando tú llegas, ¿por qué llegas? Porque finalmente quieres sacarte la foto, porque vas con tu grupo de amigos, hay alguna motivación que te impulsa a llegar. Y te sentiste, después que estabas en la cruz y miraste hacia abajo, increíble. Pero de la segunda vez, ya, increíble. Y la tercera vez, no. Subamos el Manquehue. Esto ya es muy fácil para mí. El ser humano necesita un desafío. Uh-huh. Tener algo que te mueva la aguja, que te haga ser desafiante. Y para el Manquehue voy a tener que entrenar probablemente. Voy a tener que comprarme unas mejores zapatillas. ¿Sí? Entonces, ese logro, el constantemente ver que voy cumpliendo cosas, me hace avanzar. Entonces, que es un poco lo que impulsa los procesos de coaching. Yo les digo, yo no les voy a hacer la pega, ¿ya? El éxito del proceso depende 100% de ustedes, porque yo no voy a estar en la casa diciéndoles qué es lo que haz lo que tengas que hacer, ¿sí? Pero cuando lo realizas, hay una satisfacción tan grande porque te viste expuesto a algo que antes no hacías, que no era terrible, y finalmente obtuviste un buen resultado, ¿sí? Y si no tuviste el resultado que querías, tuviste un aprendizaje y puedes modificar y hacerlo mejor. Entonces, esa invitación a atreverse, a no tenerle miedo a las cosas, a no tenerle miedo a equivocarse. Y ahí hay algo que en la salud nos pesa mucho desde el inconsciente, porque uno dice como ser humano, ya, nosotros nos equivocamos, el ser humano se equivoca, ¿cierto? Pero
en la salud estamos con el no error, porque el error Sí. hay una delgada línea que tiene que ver con la vida del paciente, ¿cierto? Entonces, constantemente estamos nuestro foco puesto en no equivocarnos, ¿ya? Sin embargo, tenemos que abrir la puerta a, ¿sí? No digo equivoquémonos todos, no, pero a decir que efectivamente puede pasar y tomar eso como un aprendizaje para poder mejorar, porque la vida es así, siempre nos vamos a equivocar. Entonces, la vida es así, aprendizaje, como me equivoco, me levanto, aprendo, sigo, ¿sí? Pero para poder hacer ese ejercicio necesito tener un equipo que me sostenga. ¿Mm? Y el líder influye mucho en ese proceso. No, es tal cual. O sea, yo creo que solo para despejar como como dices tú, el tema del error asociado a un paciente, y es que los protocolos son los protocolos y se tienen que cumplir y siempre. Sí. Eso es un absoluto. Sin embargo, hay una inmensidad del tiempo que, como dices tú, que tiene más que ver con la interna del equipo de salud y que no está escrito en un protocolo clínico, sino que tiene que ver con la actitud, con el relacionamiento, con el conocimiento entre sí, con la confianza, con la disposición, con la apertura, con el juicio, bueno, tú mencionaste un montón de cosas también, el ego, etcétera, pero que impactan directamente en cómo se sigue el protocolo de cara a un paciente. Entonces, efectivamente, mira, hace unos episodios atrás conversamos con Christel Monberg. Ella es gerente de recursos humanos del área de personas de una exportadora de fruta fresca. Entonces se produce todo esto en la temporada de fruta de exportación. Ellos aumentan su dotación de gente así, 3-4 veces su dotación permanente para la temporada, y cuando termina, en el fondo, esta gente deja la empresa para proceso de selección y empaque de fruta fresca. Y ella me decía, yo no puedo partir pensando en la capacitación en Excel o en la capacitación en sistemas si primero las personas no tienen herramientas básicas o no tienen el espacio para sentarse a conversar y a reflexionar de quiénes son y cómo pueden aportar al proceso. Y a pesar de que son contextos completamente distintos, no difiere tanto de lo que decís tú. O sea, primero somos personas que nos ponemos al servicio de otras personas para recuperar o para mejorar su estado de salud. Y es algo súper trascendental, porque como no importa cuánta plata tenéis en el banco, si no tenéis salud para poder aprovecharlo. Y eso que acabas de decir como de somos personas, yo creo que es clave. Porque también la salud se vuelve, cuando tú estás inserto en el sistema, hay mucho procedimental, ¿ya? Entonces el trabajo se empieza a hacer mucho más técnico. Claro que sí. ¿Ya? Entonces vas a hacer la curación a un paciente que probablemente tú te podrías desmayar del impacto. Lo más probable que pase. Del impacto, pero uno ya empiezas a perder también ciertas capacidades, y yo digo, ahí no. Ahí tiene que entrar nuevamente el estado de conciencia de que somos personas, que mi paciente es una persona, no es el de la cama tanto, que mi equipo también son personas, y que frente a todas estas situaciones que puedan ocurrir, si bien hay protocolos, hay normativas, somos personas trabajando para personas, y el ser humano se equivoca. Sorry, pero el ser humano se equivoca. Entonces tenemos que buscar la manera también para que ese espacio sea un espacio que nos sirva de muchísimo aprendizaje. Pero para mí el ser consciente de que las cosas las hacemos finalmente por el beneficio del paciente es algo que uno debería al menos tomarte un minuto en el día de poder reflexionar. ¿Por qué? No porque se pierde. Tú estás en el día a día, porque piensa que, no sé, en el servicio público, a mí me pasó, de repente habían turnos de 12 horas que no ibas al baño en todo el día. Ni siquiera almorzaste, ¿sí? Porque estabas haciendo por
tratar de entregar la mayor cantidad de atenciones, ¿cierto? Entonces, el poder salirme un poco de un espacio de ese momento que hay una familia, ¿cierto? Que hay un equipo completo que está a mi alrededor, ¿sí? El estado de conciencia es algo que hoy día el ser humano tiene la obligación de desarrollar. Sí, fíjate que me acordé de una cuestión que me pasó hace unos años atrás. Yo trabajaba en una empresa farmacéutica y uno de los productos que teníamos era un antibiótico endovenoso. Y fuimos en una visita comercial, fuimos a ver al jefe de farmacia, justamente el Calvo Maquena. Y llegamos a hablar con él y para explicarle que teníamos un problema de abastecimiento y no teníamos el producto. Entonces teníamos las órdenes de compra ahí pendientes, qué sé yo. Y el gallo ya había quebrado su stock en farmacia. Entonces, en fin, no tenían el producto para poder administrarlo a los niños. Y de repente dice, uy, qué bueno que vinieron. Vengan, acompáñenme. Y salimos como del sector de farmacia, caminamos al pasillo, qué sé yo, llegamos a una sala de espera y dice, mire, ahí están los papás del niño que necesita el medicamento. Y yo quedé en blanco. Y creo que ese es el tipo de cosas poderosas que ocurren en el mundo de salud. Y es que no hay que perder de vista que detrás de toda la operación logística de servicios, de prestadores, de empresas que proveen servicios, insumos, etc., hay un paciente. Y creo que ese es como el tipo de momentos donde como que la vida hay instantes que te ponen los pies en el suelo. Por supuesto. Es como, ¿de verdad estás haciendo todo lo que se puede hacer? ¿Podría hacer algo más? Sí, ya, hay que hacerlo. Hay que probar, hay que intentarlo. Y siempre se puede hacer algo más. Y siempre se puede hacer algo. Siempre se puede hacer algo más. Eso lo he comprobado tantas veces. Sí. ¿Y sabes y con qué tiene que ver eso de hacer algo más? En todo sentido. Pero en salud pasa mucho con la voluntad que tenga la gente de querer hacerlo. La intención. Sí. Tener la voluntad de querer hacerlo. Porque siempre reflexionamos en estos grupos y también Referente Impacta y cuando tengo los procesos de coaching personalizado, que la empatía, Goleman define que hay 3 tipos de empatía. Y una tiene que ver con entender que tú puedes pensar distinto a mí, entender que tu estado emocional también puede ser distinto a mí, pero hay otra que tiene que ver con el interés empático de yo entender qué es lo que tú quieres de mí. Y para el líder eso es clave. Entonces, si yo estoy aquí y viene alguien de mi equipo a decirme algo importante, ¿ya? Probablemente yo entendí, solamente digo, ya dime lo que... Y estoy aquí en el computador, estoy haciendo otra cosa, y no le puse la atención suficiente o no lo miré realmente, no voy a entender qué es lo que quiere esa persona de mí. Y hoy día pasa que puede ser que lo haya entendido, que quiere contarme algo, pero yo no tengo tiempo, no quiero involucrarme, no me quiero desgastar y me voy. Y ahí yo creo que viene como un problema social de cuánto somos capaces de dar por el otro, de involucrarnos para que esa otra persona que está al lado de nosotros pueda crecer o ver que cuenta conmigo, ¿sí? Porque son esos espacios lo que a mí van a generar, ¿qué cosa? Confianza, ¿sí? El líder necesita constantemente estar regando su semilla de la confianza. ¿Cómo le voy a pedir a alguien que tome un nuevo desafío si yo no confío en esa persona? Y esa persona tampoco confía en mí. Entonces, ¿qué voy a hacer? Le voy a dar el desafío, pero lo voy a estar mirando constantemente que no se equivoque. Y se lo voy a estar diciendo. ¿Por qué no le digo desde el inicio que se lo estoy dando primero? Porque sé cuáles son sus fortalezas. Entonces te voy a dar una misión que efectivamente a ti que la vas a desarrollar tu
tu talento y tu potencial, y yo estoy aquí para ayudarte en el proceso. Si yo también estuve en alguna vez en mi vida iniciando un proceso, ¿sí? Dale. Entonces, pero ese constante como chaqueteo de estar buscando el error, que te volver antes como a buscar el error, veamos lo que sí tiene, ¿ya? Veamos lo positivo de las personas. Y en ese espacio te va a cambiar la perspectiva también de quienes son parte de tu equipo, ¿ya? Porque tú vas a ver habilidades que quizás ellos ni siquiera ven. Entonces, tú tienes que transformarte en un creador de un semillero de líderes. Y esos líderes son líderes en potencia, como era yo cuando no sabía, ¿sí? Pero tú tienes que ser capaz de desarrollar, en vez del ojo clínico que tienes para el paciente, desarrollar el ojo clínico que tienes para potenciar a tu equipo, ¿sí? Oye, mira, esa persona tiene un buen talento en la parte, le gusta la informática, ya, pongámoslo aquí en algo que tenga que ver con análisis de datos. Esa persona tiene una habilidad de comunicación, tal vez lo voy a hacer que se encargue de la formación, un proceso de onboarding interno dentro del servicio. Entonces, pero tengo que abrirme también a ese espacio, a esa posibilidad. Sí, es un cambio de anteojo, sí. Es una óptica distinta. Pero te digo algo, que ese cambio de anteojos no requiere ni tiempo ni plata. Y eso es lo más que siempre les digo a quienes trabajan conmigo. No requiere ni tiempo ni plata. Solamente requiere, nuevamente, de la voluntad de querer hacerlo. Porque dicen, no, es que no tengo tiempo para poder ver cuáles son. No te digo que te sientes y le preguntes, oye, dime cuáles son tus fortalezas. No, ponte aquí y observa cómo la gente se comunica, qué relaciona, quién le está prestando ayuda al otro, quién anda contento. ¿Sí? Y refuérzalo, porque otra crisis importante también que pasa no solamente en salud, como yo creo que a nivel generacional, esta generación que hoy día es la plana trabajadora, es una generación que requiere sentirse valorada. Sí. ¿Sí? Es una generación que nació con el cinturón de seguridad puesto, es una generación que nació en democracia, es una generación que tiene familias con hijos de papás separados y no es tema, es una generación donde son familias menos extendidas, entonces había mucho más reforzamiento positivo de parte de sus papás, entonces llegan desde el inconsciente, uno dice, son tan flojos, son poco comprometidos, tal vez no estoy siendo el líder que requieren. Esta generación requiere referentes, pero tal vez yo no estoy siendo ese referente. Estoy siendo el referente para una generación 10 años que ya no está aquí, ¿sí? Entonces, ¿quién tiene que cambiar? Muy interesante el planteamiento. Y muy poderoso. Por eso también entiendo lo que me dices de que es un programa que no es para todo el mundo. No es para todo el mundo. Pero quienes llegan ahí, te digo, es oro. Son personas increíbles. Yo me siento súper honrada porque el referente impacta. Lo estoy viviendo ahora con la primera generación. Son tremendas líderes de equipo y cada una distinta. GES, urgencia, a cargo de hospitales, programas. ¿Y cuánto dura el programa? Mira, el programa dura 7 semanas y tiene un formato virtual. La mayoría de las cosas son virtuales, pero tiene una jornada presencial que es un sábado. Esta jornada presencial es el próximo sábado 23 de agosto en el Hotel Almazur, de las 9 de la mañana a las 5 de la tarde. ¿Ya? El programa empieza el jueves 21 de agosto a las 8 de la noche. Tenemos la bienvenida virtual, pero nos encontramos desde las 9 de la mañana a las 5 de la tarde ese día porque hay una experiencia que vivir. Uh-huh. ¿Ya? En el fondo aquí viene un proceso importante de transformación, de trabajo personal que quiero guiar en vivo, ¿sí? Y también es muy importante que cada una de los integrantes se reconozca y vea y se genere este espacio de comunidad.
y no hay como la presencialidad. No, ahí hay... A mí me encanta la presencialidad y de verdad lo que se dio al menos en la primera generación fue muy poderoso y lo que hemos vivido en las otras instancias que he realizado ha sido muy, muy power. Entonces, y luego hay distintas sesiones de seguimiento, hay también un espacio que tienen de mentoría personalizada conmigo y hay un aprendizaje constante donde vamos compartiendo todo el proceso de si se está llevando a tu plan estratégico, porque la idea es que luego de esa jornada, al finalizar esa jornada, tú te vayas con un plan estratégico armado. ¿Para qué? Perfecto. Para llegar y poner en práctica desde el día lunes. ¿Sí? Aquí no vienes a estudiar papers, ¿sí? Sino que vienes a poner en acción lo que un líder tiene que hacer. Oye, espectacular, yo estoy como curioso. Oye, espacio de utilidad pública, datos de contacto, redes sociales, mail, si quieres dar página web, estos minutitos son tuyos. Buenísimo. Bueno, en la plataforma de LinkedIn me encuentra como Isabel Santamaría. Ahí la verdad que yo manejo mis redes sociales, entonces todos los que me hablen, yo les voy a contestar de vuelta, no soy un bot. No hay un bot, sí. Y en Instagram aún soy yo. Así que Isa Santamaría Coach en Instagram. Yeah. Todos los que quieran consultar por el programa también bienvenido. Y mi mail también lo dejo isantamaria@givecoaching.cl. Después ahí vamos a poner los datos de todas maneras ahí en el texto del episodio. Estoy trabajando en la web, así que cuando hay estreno de web los voy a invitar a todos. Oye, ese es el aviso de utilidad pública que hago yo. Este espacio de Simple Salud es un espacio abierto para todos nuestros invitados, digamos. Así que si tenéis alguna actualización del programa, algún tema especial que abordar, alguna experiencia que compartir, actualización en este caso de la página web, este es un espacio abierto y disponible. Espero ser un poquito más asertivo en la agenda para la próxima, pero invitada para cualquier instancia. No, muchas gracias por la conversación en realidad, porque ¿qué es lo que me pasa? Yo soy una persona súper accionadora, ¿ya? Entonces no solo me preocupo, sino que me ocupo de las cosas. Entonces, como en un inicio, como cuando vi esa posibilidad que tenían otras personas de poder crecer, empecé al tiro a gestarlo y a ser yo parte de ese cambio. Uh-huh. Entonces, mi invitación siempre es como a no quedarnos en las conversaciones. Me pasa mucho cuando voy a congresos y a distintos espacios donde pareciera que todo quedara ahí, ¿ya? Cuando las cosas finalmente se ven con acciones, ¿ya? Uh-huh. Entonces, invitar a todas las personas que tengan sus ideas y que tengan esa curiosidad, que no las dejen en el olvido, porque en esa idea, en eso que surgió es porque efectivamente tú tienes la posibilidad de hacerlo. Entonces, si no la llevas a cabo y la bajas de tu mente a un papel, otra persona la va a hacer por ti. Sí. ¿Sí? Eso. Espectacular. Gracias. Muchas gracias a ti por el tiempo, por la conversación, como decís tú, y nada. Pero como te digo, este es un espacio disponible para lo que quieras. Así Súper. que muchas gracias. A ti.